Cursoy.com presenta el podcast Innovación Educativa. Podcast 03. Fomento lector y educación en base a proyectos desde tu aula, contexto de acción. Autor, Carlos Contreras Castro. Para la Secretaría Ministerial de Educación, Región de Coquimbo, Plan Nacional de Lectura 2015-2020. El objetivo general de este podcast es analizar el fomento lector en trayectoria educativa desde el constructo teórico conocido como Long Life Learning o aprendizaje para toda la vida, con foco especial en el aprendizaje en base a proyectos o emprendimientos y bajo el prisma de los siguientes ejes de fomento lector: lectura, escritura y oralidad. Para comenzar, debemos establecer la siguiente pregunta: ¿cómo la lectura expande la mente de los niños? Esto no lo digo yo, lo dice una niña llamada María Elisa Reyes Caal, que da una tremenda charla TED Talks para muchos de nosotros, donde explica cómo la mente de los niños y de las niñas cambia al momento de leer. Cambia siempre para mejor y es por eso que les invito a verla, dejándoles el link también dentro de este espacio. La lectura y el ser humano. Si hablamos de primera infancia, si hablamos de los niños recién, efectivamente los niños y la primera infancia son un especial foco de la lectura. Domínguez y Martínez en el año 2019 ya plantean o ya vienen revisando desde hace mucho tiempo un constructo que ya es conocido para nosotros, los nativos digitales. Cómo poder fomentar la lectura en esos pequeños que hoy en día están sobreestimulados con tantas pantallas a su alrededor. Efectivamente, hay un gran desafío que contemplar en este espacio. Ahora, si contemplamos y nos saltamos un poquito más a la adolescencia, muchas veces existe la idea de que los adolescentes están en una desidia absoluta, en un aburrimiento, que no tienen una conexión real con lo que está pasando en el mundo hoy en día. Sin embargo, Establez y Guerrero en el año 2019 nos muestran una interesante investigación de cómo los jóvenes en el día de hoy están escribiendo en plataformas como Wattpad, donde están realizando escrituras colectivas e individuales y por supuesto también compartiéndolas en una red social de escritores y escritoras emergentes. Cabe decir que Wattpad es una plataforma o red social de escritura que incluso ha llevado libros del papel digital al papel físico, así que no estaría de más revisar este tipo de iniciativas. En esta misma investigación también se profundiza respecto del Booktube, ya que tanto en Wattpad al escribir o en Booktube al hablar y comentar respecto de libros, efectivamente los jóvenes están analizando, interpretando, describiendo, comparando, contrastando. Es decir, todo lo que se les pide en las pruebas escritas del libro mensual o en el control de lectura mensual, no lo hacen ahí, sino que lo hacen realmente en la ecología mediática, que es donde ellos se mueven. Si saltamos un poquito más adelante y avanzamos hacia la adultez en el amplio sentido que esta palabra tiene, efectivamente Ventura en el mismo año 2019, Literatura Reciente, realiza una investigación respecto de la nivelación de lectoescritura para la Universidad Abierta para Adultos. Es importante cómo poder establecer algunos fenómenos y parangones que están ocurriendo ya en España, por ejemplo, desde donde está esta investigación, y que se podrían comparar con algunos países latinoamericanos. Efectivamente, hoy la educación técnico-profesional, también de nivel superior y por supuesto también la educación superior está enfrentando graves desafíos en torno al fomento lector. Y digo graves principalmente porque no estamos logrando los estándares de calidad que efectivamente nos hemos trazado y a los que nos hemos comprometido. También cabe destacar que existen ciertos documentos oficiales del Estado de Chile que pueden servir para orientar en algunos aspectos o en importantes aspectos
este fomento lector que estamos realizando desde distintas veredas. Se encuentra disponible el Plan Nacional de Lectura 2015-2020 y por supuesto también la Política Nacional de Cultura 2017-2022 que nos permitirán enmarcar, por supuesto, cada una de las acciones que desencadenemos respecto del fomento lector con un respaldo específico también gubernamental. Por otro lado, hablemos de Dolores. ¿Imaginas cómo diseñarías la experiencia de aprendizaje del siguiente libro? ¿Imaginas para quién debe estar diseñada esta experiencia? Los libros son los siguientes. Número 1. El cantar del mío Cid. Anónimo. Número 2. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Y número 3. La Odisea de Homero. Efectivamente, estos tres libros han sido placenteros para muchas personas y un tremendo dolor de cabeza para otros. La invitación siempre es a pensar en el público objetivo que los va a leer, porque cada vez más los jóvenes de hoy están sucumbiendo a la oscilación de la atención, es decir, que cada vez tienen menos minutos de atención porque este fenómeno que ya te comentábamos respecto de estos nativos digitales y cómo están expuestos a tantas pantallas y tantos estímulos, ha hecho que la plasticidad de su mente cambie, de su cerebro, cambie. Y eso ha invitado efectivamente a que su capacidad cognitiva de atención se haya reducido. No podemos quedarnos contentos con ellos, pero la lucha que se está dando actualmente a través del microlearning o el microaprendizaje es segmentar cada una de las partes de estos libros para poder llegar efectivamente y poder sacarle provecho a la lectura que los estudiantes puedan tener. En palabras simples, es mejor que los estudiantes comprendan solamente un capítulo del mío Cid en profundidad a que bajen un resumen del libro y nunca lean el mío Cid y que por supuesto no lo comprendan en su contexto. Y así con tantas otras lecturas que podríamos comentar. Respecto de la lectura y el diseño de nuestro contexto de acción educativa y el aprendizaje en base a proyectos, efectivamente no podemos perder de vista los canales de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Siempre van a existir estudiantes visuales, kinésicos y auditivos en nuestro contexto. Por esta razón, al ser estos los canales más frecuentes de aprendizaje, es relevante poner atención a ellos. Esto nos permitirá generar un diseño de aprendizaje efectivo para todas las personas que estén en nuestra sala. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Porque tenemos que considerar cómo fomentar la lectura en nuestros contextos específicos de acción, ya que lo que nosotros estamos hablando actualmente puede parecer bastante abstracto, sin embargo muchos de ustedes ya lo están aterrizando también a su contexto de acción, a cómo poder diseñar estrategias que permitan mejorar mi praxis docente. Por esta razón, el fomento lector y escritor en el nuevo escenario digital del siglo XXI es un gran desafío para cualquier educador o educadora. Te vamos a entregar 3 claves para que puedas generar algunos puentes y así aclarar un poco tus ideas de cómo generar ese proyecto que tienes en la cabeza y lo puedas aterrizar. Lo primero es compartir contigo el constructo teórico de ABP o aprendizaje en base a proyectos, lo que se conocía anteriormente como proyectos de aula o con otros nombres también. Hoy se llama ABP o aprendizaje en base a proyectos, un constructo teórico bastante aceptado actualmente por las últimas tendencias. Por eso también destacamos este aprendizaje en base a proyectos no se puede pensar sin entender el DUA, este diseño universal de aprendizaje, donde si hacemos la metáfora, efectivamente es pensar la educación como un edificio donde debemos tender puentes, ramplas, distintos tipos de accesos para que todas las personas puedan entrar. El que va con un coche, el que va en silla de ruedas, el que va con una muleta, el que justo sufrió una lesión en la pierna porque estaba jugando fútbol, la persona que fue a comprar a la feria y lleva el carrito con sus cosas.
todos deben entrar al edificio para poder realizar la acción que se va a realizar en ese edificio. Si al edificio le ponemos conocimiento, aprendizaje, educación y los puentes son lo visual, lo kinésico o lo auditivo, tenemos una metáfora bastante interesante que analizar para resumir el DUA. Esto realmente que te estoy comentando nos lleva a la inclusión educativa real, y efectiva desde el diseño técnico-pedagógico. Luego de ello nos saltamos a un segundo constructo que es el emprendimiento. Hoy el nuevo escenario laboral que están enfrentando nuestros estudiantes y que van a enfrentar los estudiantes que están en formación será sin duda muy distinto a lo que ya hemos vivido nosotros. Por esa razón, es fundamental desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes establecer macro competencias, macro habilidades que le permitan desplegar a esta persona toda su capacidad técnica, su capacidad profesional y por supuesto incluso personal para ponerla a disposición de un proyecto que puede ser personal o colectivo. Finalmente, las etapas vitales en este contexto toman real relevancia. No es lo mismo formar a una adolescente, a un párvulo en primera infancia o incluso a una persona adulta. Si pensamos este constructo del Long Life Learning o el aprendizaje para toda la vida, efectivamente acá tenemos una visión macro y transversal de lo que es el fomento lector, la educación y cómo el fomento lector es uno de los grandes canales que permite aprender hoy en día, desde la lectura oral, la lectura escrita o todas las experiencias que nos puedan permitir fomentar las lecturas en sí. Las etapas vitales están en directa relación con esto, pues la lectura, según los constructos que ya te había hablado desde la oficialidad política, como incluso la política de lectura de fomento lector que también ya forma parte de este constructo, efectivamente plantea que el derecho al libro y a la lectura es un derecho que debe ser asegurado para todas las personas en todas las etapas de su vida, pues una sociedad que lee tiene después menos problemas para alcanzar el desarrollo y el crecimiento. Si nos centramos en el aprendizaje en base a proyectos, hay una investigación bastante interesante de Illescas, Hernández, Rubio y Arteaga en el año 2019. Sin embargo, nos vamos a quedar con lo medular y lo esencial en este foco, cómo todo proyecto debe tener tres grandes etapas. Etapa número 1, levantamiento de datos. Debes realizar en este contexto un diagnóstico o una diagnosis, es decir, buscar qué es lo que realmente requiere o necesita la comunidad con la que tú trabajas. Sabemos que muchas veces creemos saber lo que las personas necesitan. Yo tengo súper claro que lo que mi comunidad necesita es un café literario, una nueva biblioteca, etc. Sin embargo, ¿es realmente lo que necesitan? ¿Necesitamos una nueva biblioteca o un café literario? Para ello, realizar instrumentos de encuesta, realizar instrumentos de diagnóstico nos permitirán tener mayor claridad de qué es lo que necesita realmente mi comunidad para fomentar la lectura. En el plano número 2, te invito, luego de tener estos datos, recién realizar el diseño y la ejecución, para que de esta manera el producto de lo que tú estés diseñando sea realmente bien recibido por la comunidad con la que tú trabajas. Finalmente, no debes obviar este último punto que quiero recomendarte, que corresponde al monitoreo y la evaluación. Debes monitorear y evaluar el proceso. Evaluar y monitorear. El monitoreo corresponde al seguimiento, ir viendo que el proceso se desencadene efectivamente en los plazos que corresponde y que para poder lograr los objetivos. Y la evaluación ya se realiza al final para poder hacer un balance y por supuesto nunca con un afán de ataque hacia el equipo. Eso debe quedar muy claro. Lo más importante de una evaluación es revisar cómo este producto se puede reformular y mejorar para el año siguiente o para el próximo periodo. Nunca olvides que para efectos de evaluación te puedes apoyar en la taxonomía de Marzano y Kendall, que aterrizan ya la conocida taxonomía de Bloom con la que hemos trabajado anteriormente. Y recuerda siempre que hoy en día el microlearning o el microaprendizaje es un tremendo constructo teórico que te permitirá fomentar también la lectura a través de fragmentos.
Y sin nada más que agregar, en este podcast, titulado Fomento Lector y Educación en base a proyectos desde tu aula contexto de acción educativa, me despido con un gran abrazo. Nos vemos en un próximo podcast. Cursoy.com presentó el podcast Innovación Educativa.